Amigos, cordial saludos, bienvenidos a una nueva edición de Negocios InTV. En esta oportunidad pues estamos de plácemes en la institución, nos hemos convertido ya en una corporación universitaria y en este caso pues nuestra nueva denominación es UPCA. Bienvenidos todos a Negocios InTV. Hoy tenemos la compañía de una invitada muy importante que nos ha aceptado amablemente la invitación. Aura, buenos días, cordial saludo. Buenos días, Javier. Muchas Aura es ingeniera industrial y vamos acá inicialmente a hacer una breve presentación del perfil de Aura. Aura es ingeniera industrial, como les había mencionado, de la Universidad del Norte, especialista en negocios internacionales y alta gerencia, con entrenamiento en negociación estratégica, logística marítima, liderazgo empresarial y manejo de equipos de alto desempeño. Experiencia de más de 10 años en negociaciones internacionales y logística marítima para el abastecimiento de materiales estratégicos de empresas ubicadas en más de 14 países de América. Experiencia en las áreas de abastecimiento global para el sector industrial por más de 22 años. Auri, bienvenida al programa. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por este espacio y va dedicado a toda la comunidad de la corporación universitaria. Espero que sea de mucho beneficio todo lo que vamos a conversar aquí y que lo reciban de la mejor manera. Muchas gracias, Auri. Bueno, inicialmente, antes de empezar esta charla, como siempre, invito a los internautas que nos ven en la página de YouTube, en nuestra página oficial de Negocios InTV, que nos den links, en este caso, de cada uno de los proyectos y programas que están ya disponibles en la página de YouTube. Y sin más preámbulos, Aura, vamos a empezar. Inicialmente, la temática que vamos a desarrollar en el día de hoy es de compras internacionales. Correcto. Sé que tienes mucha experiencia en esta área particularmente. Y la primera pregunta que surge, Aura, es ¿de qué manera una empresa identifica las necesidades que tiene en términos de compras y cómo se establece la búsqueda del mercado para realizar tales compras? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, hay varios tipos de empresas, entonces dependiendo del tipo de empresa, hay una empresa manufacturera, puede ser una empresa comercial o puede ser una empresa de prestación de servicios. Si es una empresa manufacturera, pues tiene que ver cuál es su producto final y qué materias primas tiene que transformar para poder obtener ese producto final. Si es una empresa que va a comercializar productos, o sea que compra y vende, esa empresa tiene que ver qué necesita el mercado, sus clientes que le están pidiendo para saber qué características de productos va a comprar. O si es una empresa de servicios, tienen que saber qué equipos necesita para poder prestar los servicios y comprar esos equipos. Pero en términos generales, independiente de la empresa que sea, antes de decidir una compra hay que saber muy bien que se va a comprar con unas especificaciones técnicas muy definidas. Yo siempre recomiendo que se haga un grupo de trabajo con un equipo multidisciplinario donde esté la parte técnica, porque el director de compras o de abastecimiento pues no se la sabe todas, de que esté la parte técnica, que esté la parte comercial, que esté la parte logística, en ese equipo multidisciplinario que va a ayudar a definir mucho todo lo que son las especificaciones técnicas de lo que se va a comprar. Por otro lado, hay que saber cuánto de eso se va a comprar, o sea, mi negocio que está requiriendo, cuánto voy a comprar, si es materia prima, cuánto necesito, si son productos, cuál es mi demanda del mercado para comprar los productos y venderlos. Entonces necesito saber cuánto voy a comprar, por lo menos aproximado, cuánto vale aproximadamente eso, tener una idea, porque yo tengo que tener un presupuesto de compra, donde no puedo salir a hacer un negocio y luego que me sorprenda el valor de lo que voy a comprar. Además, debo saber en el mercado más o menos quiénes lo venden, para tener una idea si tengo que importar o si de pronto tengo que comprar local o lo tengo aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, básicamente, tengo que saber todos esos detalles y como te decía, Javier, el grupo de expertos, así yo le llamaba a los equipos que conformaba para cada caso. Ese grupo de expertos ayuda muchísimo porque todos tienen una disciplina diferente y todos dan sus aportes y cuando ya uno define esa compra la define muy acertadamente. Muy bien. Siguiendo con el orden de las preguntas, resulta un tema siempre controversial en el área de compras
que es el tema de los proveedores. O sea, si realmente cuando uno le mencionan proveedores, pues como que uno dice, miércoles, estamos en un tema complejo porque igual, si bien entendemos lo importante del rol de los proveedores, también debemos entender la dinámica que ellos en algunas ocasiones tienen con la persona que compra o con la organización que compra. En ese sentido, ¿cuál es el criterio que se debe tener en cuenta al momento de buscar y evaluar sobre todo proveedores internacionales? Sí, bueno, en el caso, siempre hay que tener al proveedor como un aliado, no como el enemigo de que te está cobrando por algo o que te va a tumbar o algo así, no. Hay que tenerlo como un aliado, pues sabiendo hasta dónde llega el alcance de ser aliado, porque realmente los proveedores ayudan mucho a desarrollar también una empresa, o sea, dependiendo de lo que ellos nos vendan a nosotros, nosotros podemos hacer algo con eso que nos venden, y si ellos en innovación y tecnología están adelantados, pues nos van a ayudar a nosotros también. Entonces el proveedor siempre es un aliado, pero cuando hay que buscar proveedores nuevos, tenemos que tener en cuenta, uno, que sea un proveedor legalmente constituido, o sea, lo primero que hay que buscar es eso. ¿Cómo lo buscamos? Si son internacionales, podemos buscar que nos manden una certificación de legalidad, depende del país, hay que buscar en ese país qué es lo que lo hace legal. En Colombia, por ejemplo, es una cámara de comercio, en otros países es otro documento. Los traders, que son agentes comerciales que son a nivel global, que se encargan en todo el mundo de estar especializándose en alguna línea y hacen contactos con los clientes, los traders ayudan mucho, porque los traders ya hacen negocios con empresas que ya están constituidas y casi que el riesgo lo corre el trader. Puedes buscar en páginas de esta B2B, o sea, business to business, en plataformas comerciales, que ahora eso está muy de moda con el tema de China. Muchas empresas se dedican a la comercialización de productos para vender y los traen de China porque pues los costos son más baratos y todo, pero tienen que tener cuidado que cuando compren a través de estas plataformas o lo que les recomiende estas plataformas, tienen que tener mucho cuidado que la legalidad del comercio, tienen que tener también, pedir certificaciones de calidad. Si las empresas tienen certificados ISO, importantísimos, certificaciones de otra especie, por ejemplo, si los productos tienen algunas restricciones o normatividad que tengan que cumplir, normatividades ambientales, pedirlas. O sea, antes de decidirse por un proveedor, invitarlo a cotizar, hay que llenarse de información de ese proveedor. Hay un documento que se llama el RFI, que es Request for Information, que uno la manda y ahí le pide todo al proveedor. Proveedores que de pronto no te van a contestar porque no les interesa. O sea, también depende del volumen que tú vas a comprar, si eres interesante para el proveedor o no. Uno puede pedir muestras. Muchos proveedores le mandan la muestra gratis a uno para que uno la pruebe y ahí uno ya se queda más tranquilo porque mira la calidad, la pone a prueba y todo esto. Puedes pedir muestra, o si no, te toca comprar la muestra. Si el proveedor no está interesado en mandártela, compras la muestra y la pones a prueba. Eso es una buena práctica que ayuda mucho como a estar ya tranquilo en el tema de calidad y en los temas logísticos. Siempre yo recomiendo que en los temas logísticos estés contratando con empresas reconocidas a nivel mundial, si es transporte marítimo, con estos agentes marítimos ya establecidos, porque por ahorrarte unos pesos en el transporte, de pronto compraste el producto ideal, pero en el transporte le pasó algo. Entonces, en ese sentido, yo creo que son como los pasos que hay que hacer para asegurarse antes de, o sea, esto es previo. De hecho, uno no hace esto en el momento en que va a comprar, uno lo hace durante todo el año preparándose para cuando llegue la necesidad ya haya hecho todo esto, porque si no uno se demoraría mucho en un proceso de compra. Correcto, y siguiendo en este orden de ideas de proveedores, en el momento en que ya obviamente decimos que empiezas a manejar el criterio que me acabas de mencionar para buscar ese proveedor, ya en el momento en que empiezas, en el momento de empezar una negociación ya directamente con un proveedor que ya se escogió,
¿qué condiciones son las que debe tener presente o recomiendas desde tu experiencia a las personas que se dediquen a esto? Ok, lo que acabamos de hablar es casi que la etapa de planeación. Correcto. O sea, cuando hablamos de cuáles son mis necesidades y más o menos en qué proveedores puedo invitar. Luego, lo que ya tú me estás preguntando es la etapa de negociación, pero antes de entrar a negociar y escoger al proveedor, hay que mandarle la oferta, la solicitud de cotización. Y dependiendo de lo bien hecho que esté ese pliego de cotización, porque hay que redactarlo muy bien para que todo vaya muy claro y el proveedor te pueda mandar una oferta también muy completa, hay que organizar esa solicitud de cotización muy bien, porque de eso va a depender la buena comparación de los diferentes proveedores y comparar peras con peras y no peras con manzana, o va a depender también que los proveedores ya se estén comprometiendo a cumplir todo lo que tú estás requiriendo. Entonces, antes de ya empezar a escoger al proveedor, hay que mandarle este pliego de cotizaciones muy bien redactado. Allí se le coloca las especificaciones técnicas de lo que quiere, pero exacto. Para qué tiempo lo necesito, si es una sola entrega, si son varias entregas, cómo lo necesito, el plazo de pago, si estoy dispuesta a dar anticipo o no. Yo no recomiendo dar anticipos cuando estamos negociando internacionalmente porque uno no sabe. Claro. En Colombia uno como un anticipo pide una póliza de anticipo, pero los seguros internacionalmente son más complicados porque tiene que ser una aseguradora con otra reaseguradora, entonces es más complicado, entonces prefiero no dar anticipo, pero sí, si tengo dudas de que le voy a pagar al proveedor, le tengo que pagar al proveedor y tengo dudas de que me despache o me cumpla, puedo utilizar carta de crédito, que ahí el banco no suelta la plata hasta que no vea los documentos de embarque. O si ya tengo confianza con el proveedor, pues ya le hago transferencia directa con un crédito que le pida. Entonces, son como pasos que se van ganando. Bueno, ahora sí tu pregunta, Javier, ya una vez recibidas todas las ofertas, según el pliego de solicitud de cotización que les mandé a los proveedores, ya recibidas, empiezo y comparo. Cuando ya comparo las ofertas, me cotizaron 2, 3, 4, depende cómo sea ese mercado de rico en proveedores, comparo las ofertas y para comparar las ofertas vuelvo y utilizo un grupo de expertos, porque en las ofertas vienen aspectos que les interesa a varias áreas de cada empresa. Está el aspecto técnico del que va a usar el producto, está el aspecto comercial porque es el que vende el producto al cliente final, está el aspecto logístico porque es el que va a mover todo, está el aspecto de comercio exterior en el sentido documental y ese tiene que estar allí enterado de que se está negociando, o está el aspecto de auditoría, porque también son procesos que se tienen que auditar. Y hasta el financiero, porque al financiero le duele también el bolsillo. Así es, que son de los más complicados precisamente para eso. Exacto, entonces ya listo, una vez escogido el proveedor con este grupo de expertos, este grupo de expertos lo que hace es calificar cada uno de estos aspectos y darle un peso en porcentaje a cada aspecto. ¿En qué consiste esto? Para el financiero el precio de pronto puede pesar el 60-70%, a él no le importa. No, no le importa, sabemos qué es lo que le importa. Sí. Para el técnico la calidad pesa un 50%, para el de logística el costo del transporte le pesa otro, entonces allí se saca un promedio ponderado de todos los aspectos de esto que se califica y cada uno lo va calificando de acuerdo a cada oferta y se saca una calificación, un número, o sea, este proveedor sacó 4.5 sobre 5 o sacó 5 sobre 5. ¿Con quiénes voy a negociar? Que es lo que tú estás preguntando aquí. Voy a negociar con los dos primeros, los que quedaron más opcionados, porque no voy a negociar con 4 o con 5, porque eso sería desgastante. O sea, los que están mejor rankeados en la evaluación. Mejor rankeados o que estratégicamente también nos sirvan. Okay. Porque puede que no sacó una muy buena calificación, pero estratégicamente yo necesito tener un proveedor cercano geográficamente, por A o por B motivo.
Y el otro que está muy bueno, pero es más lejano geográficamente, también lo negocio y tengo a los dos allí porque puedo partir el negocio, 80% para el mejor y 20% para este otro porque estratégicamente me sirve. Okay. Entonces, bueno, ya los tengo allí, negocio con los dos primeros o negocio con los tres primeros, si vale la pena. Con los otros, pues ya deben estar muy lejanos en el ranking, entonces ya no vale la pena desgastarme en una negociación con ellos. Y es que la negociación es un proceso que desgasta, porque uno se tensiona, tienes que poner tus 5 sentidos en este tema. ¿Por qué no con el primero que queda y empiezas a negociar? Eso sería lo ideal, pero es que siempre en una negociación está el hecho de que alguno de los dos nos podemos retirar de la mesa. O sea, alguno de los dos podemos decir, sabes que no doy, o sea, ese precio que me estás ofreciendo no me sirve, no doy, o lo que tú estás ofreciéndome de calidad no es lo que es. Entonces, si se retira de la mesa, ¿qué hacemos? Quedamos en el aire nuevamente. Entonces, si tenemos un segundo allí en el proceso, también metido en el proceso de negociación, pues tenemos el plan B, y si tenemos un tercero, tenemos el plan C. Correcto. Entonces, ese es más o menos como el proceso de negociación. ¿Qué puedo hacer en este proceso de negociación? Algunos tips que me parecen interesantes que ustedes también tengan en cuenta cuando ya tengo a estos proveedores escogidos, rankeados, voy a negociar con ellos. Se dice que el 80% de una negociación es exitosa si hay una muy buena comunicación y una buena planeación. Planeación es todo lo que hablamos antes de saber qué es lo que voy a comprar, cuánto voy a comprar, por qué lo voy a comprar, para dónde, todo. Si tengo una muy buena planeación y tengo una muy buena comunicación, una comunicación asertiva, clara, cortés, pero que sea clara, me están asegurando el 80% de una buena negociación. Ya el 20% ya viene de otros aspectos, de ver la parte psicológica, influir o no influir. Pero correcto, el 80% está ganado con eso. Entonces, algunos tips que yo doy es, uno siempre se imagina una negociación, todos sentados en una mesa de reuniones y mirándose y ver el gesto que hace el otro. Resulta que ya con toda la virtualidad, esto no se da mucho. Y además que internacionalmente eso implicaría viajes de las personas. Todavía es necesario hacerlos, depende del negocio. Pero muchos negocios se negocian por un email, se negocia por una videoconferencia o por una teleconferencia. Hay teleconferencias que duran 1 hora y uno hablando allí con varios en diferentes partes del mundo organizando el tema. Entonces, cuando diga mesa de trabajo, acuérdense que ya voy a referirme a cualquiera de estos métodos para reunirse. Entonces, en una mesa de trabajo nunca decida. O sea, ahí en la mesa mejor no decidir porque uno en la mesa de trabajo de pronto está en caliente. Está en caliente, de pronto puede cerrar algo que no debió cerrar. Yo acostumbraba siempre y usaba una palabra que se dice mucho en este argot, es salir al balcón. No es literal, pero salir al balcón es decir, bueno, listo, estos son los puntos que tratamos, quedamos en esto, pero déjeme revisar, déjeme analizarlos y vuelvo. Entonces puede uno tomarse 1 día, 2 días. Ahí a veces es bueno los silencios dinámicos. Silencio dinámico es, yo no digo nada, ya yo sé quién va a ganar, pero no digo nada, la contraparte se desespera. Y entonces empieza como que, ¿qué está pasando? Si quieres te bajo más o te doy esta condición, o uno le deja entrever, es que no me sirve, es que consulté. Y entonces esos silencios dinámicos ayudan a darle dinamismo a la negociación. Salirse al balcón para poder analizar también y ya uno pues con cabeza fría toma una decisión. ¿Qué es importante aquí? Es dar confianza a la contraparte, o sea, la contraparte debe confiar en ti, que tú inspires confianza, que inspires credibilidad también, porque cuando uno nota que está negociando con alguien que le va a cambiar el pastel después, eso no debe ser. Entonces, una vez ya en ese proceso de negociación y utilizando estos tips, ya empieza uno pues al intercambio de información.
Recomiendo también, otra recomendación es nunca haga concesiones sin pedir algo a cambio. Entonces, por ejemplo, me dicen, yo pido bajar el precio, seguro que la contraparte me va a decir, pero me aumentas la cantidad a comprar. O sea, eso es una contraparte. Enseguida, no, que dame más plazo de pago. Bueno, te doy más plazo de pago, pero el precio no puede ser el mismo. O siempre pide la contraparte, nunca des concesiones sin pedir nada a cambio, y ahí se va formando. Ves a la mesa de negociaciones también con la mente abierta, pero con unas opciones que tengas allí en las opciones alternativas para proponer. Por ejemplo, puedo aumentar el volumen, pero ya yo he analizado cuánto me va a costar ese inventario adicional y hago hasta escenarios. Si el proveedor acepta que me baja el precio a esto y yo le compro un poco más, ¿cuánto me va a costar ese inventario adicional, ese capital de trabajo que voy a poner a trabajar? Entonces, todo eso lo tengo que llevar ya en mis números en la cabeza como para poder lograr los objetivos que yo quiero. Muy bien, siguiendo también con las preguntas y siguiendo con estos pasos que hay que tener pendiente en el proceso de negociación internacional, ¿cómo se da o cómo nos explicas el proceso que también es importante, que tiene que ver con contratos y las gestiones de compras para los negocios internacionales? Bueno, es recomendable siempre hacer contrato, y si no se hace contrato, una oferta mercantil. La diferencia entre contrato y oferta mercantil es la oferta que te manda el proveedor y tú la firmas. Al firmarla o decirle por un email aceptada es como un contrato. Entonces, si vas a utilizar oferta mercantil, pues lo que debes asegurarte es que la oferta incluya todo lo que tú quieres o todo lo que se negoció. Entonces, ok, mándame la oferta, pero redáctala de tal forma. Si usas contrato, pues también el contrato nace de cada punto que se negoció y tiene que quedar claro. Los contratos no pueden tener ambigüedades, porque en el negocio internacional no podemos decir, ay, me equivoqué y te devuelvo esto. En el negocio internacional no, sabes que ya no me despaches. No podemos, porque ya hay una cadena de logística funcionando y no se puede dar esto. Entonces tenemos que estar muy seguros de lo que estamos decidiendo, y por eso debe quedar escrito en un contrato. Recomiendo también algunas cláusulas en los contratos que no son propio del negocio, porque ya en los contratos debe ir todo lo que es precio, calidad, debe ir todo lo que es tiempo de entrega, plazos de pago, condiciones de descarga, condiciones de carga y descarga, etcétera. Pero recomiendo que sepamos utilizar los 5TER. Porque es que para negociar no es lo mismo que te digan que el precio es X FOB a que el precio es X CFR, o el precio es el mismo X pero es CIF. Entonces tú tienes que, siempre el precio tiene que llevar un apellido. O sea, yo le decía al equipo mío, ¿cuál es el apellido de ese precio? Porque eso va a hacer si el precio es bueno o no es bueno. En los contratos también debes tener en cuenta, antes de hacerlos, o en la comparación de precios, los aranceles. O sea, no es lo mismo que algo llegue a Colombia, por decir algo, llegue a 10 pesos y paga 0 arancel, a que llegue a 10 pesos y paga 10% de arancel. Entonces los aranceles son importantes. Cuando yo compraba, yo hacía un negocio global para las 14 plantas que estaban distribuidas en toda América. Entonces yo tenía que comprar material de empaque. Y yo hacía un solo negocio con un proveedor, y él me tenía que despachar a Panamá, Estados Unidos, Honduras, República Dominicana, Haití, Colombia, a las 8 plantas de Colombia, y eran diferentes los aranceles. Entonces yo en cada país tenía que hacer un análisis de arancel a ver si este proveedor aplicaba o no. Entonces de ahí la importancia de los TLCs, de los tratados de libre comercio. Cuando un proveedor tiene tratado de libre comercio, va a la segura y sabe que puede poner un poco más de precio, pero porque está cubierto que el arancel es 0. Entonces ahí hay que comparar. Entonces, en este proceso del contrato, le decía que hay unas cláusulas que yo siempre ponía, que es la de fuerza mayor. Una cláusula de fuerza mayor o caso
fortuito es cuando ocurre un siniestro que no es manejable o previsible. Por ejemplo, eventos de la naturaleza, conmoción del país, terrorismo, cosas de estas. Eso no es previsible por nadie, pero sin embargo pueden parar un contrato. Entonces, poner la cláusula de fuerza mayor libera al país que está comprando, porque si sucede en Colombia y no le puedo recibir el barco porque es que el puerto no tiene calado o algo así. Bueno, no tiene calado no, porque eso es previsible. En el puerto sucedió algo que no puede recibir. La fuerza mayor, siempre y cuando cumpla todos los aspectos de fuerza mayor, porque tiene que cumplir unos pasos de fuerza mayor, el contrato queda disuelto. Okay. Entonces lo puedo disolver sin multas, sin nada de esto. Entonces siempre poner una cláusula de fuerza mayor, aunque sabemos que la fuerza mayor pues no se declara así porque yo quiero y porque me quiero deshacer del contrato. No, eso tiene que cumplir unos pasos, pero está ahí. La otra es una cláusula de terminación anticipada del contrato. Si es un contrato con entregas parciales durante 2 años, 3 años, que me va a entregar cada 3 meses cierta mercancía, puede llegar un momento en que cerré la planta porque no, en los 3 años no sé qué va a pasar. Entonces yo puedo poner una cláusula de terminación anticipada o puede ser que ponga una cláusula de opcionales, de entregas opcionales. Eso es importantísimo también. Entregas opcionales quiere decir, mira, te compro 10 pedidos, pero 2 o 3 van a ser opcional, a opción mía. Me despachas si yo te lo pido. Entonces con esos 3 puede ser más o menos 3, o sea, si necesito 7 porque bajé la demanda, listo, no tengo que llenarme con los 10 pedidos. Pero si necesito 13 porque mi demanda aumentó, entonces tengo derecho a pedirle al proveedor que con las mismas condiciones me despache 3 más. Entonces, eso no es fácil, eso es negociado porque, claro, porque no todo el mundo. Entonces, en los contratos pongan términos opcionales de entrega, si son contratos a largo plazo. Pongan en los contratos también el tema de la tasa de cambio. Los temas de tasa de cambio influyen cantidades en una compra internacional. La fluctuación del dólar, la fluctuación del euro, influyen muchísimo. Entonces uno lo que hace es poner como un techo y un piso. Y uno dice, ok, esto vale $10, pero si la tasa de cambio pasa de 4.500, por ejemplo, en este momento, congelamos el precio, se queda ahí, no pasa de ahí. Eso lo tenemos que negociar, claro está. O el proveedor también me puede decir, pero si la tasa de cambio baja, entonces también congelamos, así siga bajando. Pero eso te da una tranquilidad de que vas a estar dentro de un rango que está presupuestado. Porque es que muchas veces la tasa de cambio se da una subida que ya llega un momento en que no da el producto con el costo de producción o con el costo de compra, para compararlo con el costo de venta, no da. Entonces, la tasa de cambio hay que cuidarla. También el financiero lo que puede ayudar es ir al banco y comprar dólares a una tasa de cambio determinada. Va a ser un poco más costosa que la actual del momento, pero esa tasa de cambio ya él sabe que ese producto le va a venir a esa tasa de cambios. Correcto. Entonces, la tasa de cambio es importantísima. Muy bien, muy bien. Bueno, Auri, y continuando con la conversación tan amena que tenemos del tema de negocios internacionales. ¿No? Es que sí, yo soy bien apasionada de este negocio. Sí, eso yo sé que lo tengo muy claro, por eso te invitamos y te trajimos acá al programa. Hay una pregunta aquí también interesante que tiene que ver, Aura, con desde la logística internacional y aduanas, ¿qué nos recomendarías, pues obviamente al público de negocios y a los estudiantes que nos ven, con relación a tener en cuenta el proceso de negociación internacional, pero en esta perspectiva desde la parte de aduanas, ¿qué nos recomiendas con relación a eso? De la parte de logística y aduanas, de la parte de logística recomiendo manejar muy bien los Incoterm, que ya lo habíamos dicho, los Incoterm, esos deben quedar muy claros en el contrato y en la parte de negociación, porque
de ahí parte toda la logística, o sea, dependiendo del Incoterm que se escoja, de ahí sabemos que si tenemos que tener, si compramos DDP, o sea, puesto en la fábrica del proveedor, sabemos que tenemos que tener una logística para sacar eso desde el país de origen, de donde esté, a la costa. De ahí tenemos que contratar un barco o si viene vía aérea, montarlo en un avión y cuando llegue acá pues todos los costos. Entonces eso va a ser muy diferente a si yo compro CFR, que es el proveedor me lo pone acá incluyendo los fletes, o si compro CIF, el proveedor me lo pone acá incluyendo fletes y seguros, que los seguros es otra parte importantísima. Ante todo en negocios internacionales la mercancía tiene que estar asegurada a todo riesgo, tiene que estar asegurada de daños que sufra la mercancía o de pérdidas que sufra la mercancía, porque un negocio de esto vale mucha plata y puedes perder la plata si no lo tienes asegurado. Entonces, en la parte logística, todo el tema de Incoterm es muy importante, eso va a hacer mover a la parte de logística, conseguir transportes. Casi que el transporte es parte, casi no, es parte del precio. De hecho, hay muchas veces que el material es muy barato y el transporte es más costoso. Entonces, casi que el negocio lo estás haciendo es de compra de fletes y no de compra de material. Entonces, importante que tengamos eso en cuenta en la parte de logística. En la parte de aduanas, importante tener muy claras las posiciones arancelarias, tener muy claro la posición arancelaria y además qué requisitos tiene para entrar al país esa mercancía, porque muchas mercancías tienen algunos requisitos, llegó la mercancía y no sabía qué requisitos y puedo perder la mercancía en aduanas si no tengo en cuenta los requisitos. Ahora hay muchos requisitos ambientales, hay muchos requisitos de normatividad, que hay que tenerlas listas antes de empezar a negociar, ni siquiera ya en la parte cuando ya he cerrado el negocio. ¿No? Ya es un condicionamiento ya oficial para antes de empezar cualquier proceso. Y si el proveedor cumple con esos requisitos y si me los puede certificar. Entonces, en la parte de aduanas, tener en cuenta eso y en la parte logística tener muy en cuenta todos los costos adicionales por transporte, por cargue, por descargue. Por ejemplo, cuando uno compra granel, que uno chartea el barco directamente, no es ninguna agencia de estas que trae contenedores, que ellos se encargan de todo. Cuando uno chartea el barco directamente trayendo estos graneles, uno tiene que ver con qué calado va a llegar al puerto y qué calado le garantiza al barco. Tienes que hablar con el del puerto, a ver cómo está el calado, si van a dragar, no van a dragar. La eslora, o sea, el largo del muelle, para ver si el barco que ellos contraten para traer o el barco que uno contrate da el largo o va a quedar sobrando o qué va a pasar. Si el barco trae grúas, que son las que cargan las cucharas, si trae cucharas, el gruero, el que maneja la grúa, lo contrato yo, lo contrata él, las demoras, qué rata de descargue, o sea, es casi que una negociación paralela. Es una negociación paralela porque allí se pueden ir unos pesos interesantes, porque uno puede hacer un buen negocio comprando el material, pero si allí se descuidó en un descargue de estos, donde no dé la rata de descargue y sea más lenta, el barco le cobra a uno demoras. Entonces, importantísimo la ventana de cargue, la ventana de descargue, todo esto es importante. Entonces, la parte logística es fundamental en el movimiento de mercancías y la parte de aduanas en todo el tema normativo, porque un lío con aduanas no es fácil de resolver. Sí, una vez pasó, y tengo la experiencia, trajimos unos camiones de Italia, unos camiones que eran buenísimos porque iba a llegar al país unos camiones que eran híbridos. En ese momento no había ningún camión de esos en Colombia que fuera híbrido, o sea que las emisiones al medio ambiente ayudaban y todo esto, pero teníamos que homologarlo porque esos camiones no estaban homologados en el país y nosotros no sabíamos que había que homologarlos. Llegaron los camiones y empieza aduanas, ¿no? Que la homologación dónde está. Y se nos iba a vencer el plazo, la aduana nos podía dar por perdida la mercancía, nos tocó sacar los camiones venían por Cartagena, de Cartagena llevarlos a Panamá, llevarlos a otro país,
tenerlos allá, mientras sacamos acá todo el tema de la homologación, porque acá se demoraban, a pesar de que fuimos al Ministerio del Medio Ambiente, les explicamos que lo que estamos trayendo era buenísimo para el medio ambiente, pero con todo y eso había que hacerlo. Entonces ahí hubo un extracosto, un extracosto que afortunadamente pudimos suplir con otra cosa del contrato, pero por una normatividad de aduanas. Ok. Bueno, Auri, entendiendo, fíjate de lo que hemos conversado acá el día de hoy, parece cuando nada más habla uno del título negociación inter, parece que todo fuera muy sencillo y mira todos los elementos que hay que considerar en el proceso de negociación, pero hay una preguntita que antes de finalizar no puedo dejar de hacer y tiene que ver con, desde tu experiencia en los procesos que has tenido de negociación, desde tu, digamos, punto de vista, ¿cuáles han sido tal vez las culturas como más complicadas como para realizar esos procesos de negociación? Porque evidentemente toda esta parte legal y todas las consideraciones desde la planeación y todo lo que nos has explicado es importante, pero la parte cultural tampoco se aleja de estos procesos de negociación. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué anécdota tienes? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, no, sí tengo algunas anécdotas. Básicamente, como ya el mundo está abierto, todo esto es global, lo que han hecho las empresas que venden, por ejemplo, para América Latina, es que tienen alguien comercial, en su parte comercial de ventas, que es el que va a vender acá, es un latino que vive allá, que habla los dos idiomas y todo, entonces ese latino entiende más o menos la cultura de nosotros y sabe que nos gusta regatear, sentarnos a negociar y solicitar esto y lo otro. Por ejemplo, los alemanes, me acuerdo que una vez estaba negociando con los alemanes y ellos no entendían por qué tenían que negociar, ellos no entendían, esa era su oferta, su mejor precio. Ellos decían que ya se habían venido con lo mejor de lo mejor y uno insistiendo en que no, es que yo necesito esto, no me sirve. Entonces los alemanes son muy cuadriculados, muy cuadriculados. Tenía otros proveedores alemanes que ellos sí tenían, el representante comercial de ellos o la persona que trabajaba para ellos comercial era uno de Honduras, era un latino y él sí entendía, entonces él pues conversaba con uno y llegábamos a unos acuerdos muy buenos, pero negociar directamente con los alemanes eran cuadriculados. O sea que la cultura de lo que conocemos coloquialmente acá como el regateo, eso no se maneja con ellos definitivamente. Sí, los alemanes no entendían porque y los japoneses, tengo anécdotas también con los japoneses son de relaciones a largo plazo. O sea, sus relaciones son a largo plazo. El tiempo para ellos en una negociación es lo que se lleve de la negociación. Los occidentales no, los occidentales queremos cerrar este negocio rápido porque tengo que tomar otro y seguir con otro y seguir con otro. Ellos no, ellos se toman su tiempo. Me acuerdo que nosotros íbamos a comprar o compramos en Japón una materia prima que era importantísima para nosotros y nos las estaban vendiendo a un superprecio, porque era un residuo que ellos generaban, pero que para nosotros era una materia prima. Entonces ellos necesitaban salir de ese residuo de allá, tenían montañas de ese residuo, y nos los vendían casi que el costo de sacarlo de su fábrica al puerto. Me acuerdo que era $1, $2, que nosotros felices, pues nada más nos iba a costar era el transporte. Pero ellos se tomaban el tiempo y nosotros queríamos hacer el negocio rápido porque era barato. El precio era buenísimo, nos iba a impactar el costo de producción buenísimo. Y nosotros desesperados por hacer el negocio y ellos se tomaron el trabajo de venir. Lo íbamos a comprar para varias plantas y a mí me tocó viajar con ellos a Estados Unidos. Querían conocer la planta de Estados Unidos, llevarlo a la planta de Cartagena y yo viajando y vinieron 5, no vino un japonés. Vinieron 5. Vinieron 5. Vinieron 5 y luego ir a Medellín donde estaba el corporativo mayor para reunirse con la presidencia y con los vicepresidentes y todo. O sea, ellos no hacen el negocio a ciegas, querían conocer las plantas, querían en dónde íbamos a usar el producto. Es más, ya hacían preguntas que ya uno le tenía que decir, no, eso es información confidencial, no te puedo dar la receta ni cómo voy a hacer el producto con esto ni nada. Al final duramos
Duramos como un año o más largo para cerrar el negocio, y mientras tanto el financiero de nosotros era presionando, bueno, ¿y cuándo cierran el negocio? Porque ya necesito ver esto. Entonces los japoneses son de relaciones a largo plazo, se toman su tiempo, conocen, mira que vinieron 5, creo que vinieron 2 veces, o sea, hicieron el viaje, y tú los veías y era pregunte, y toma nota, y yo decía, pero ¿qué tanto anota estos señores? Pero después de eso, ya como lo conocen a uno y esto, ya la relación se vuelve, y uno entiende que sí debe haber relaciones a largo plazo y uno tiene que cultivar esa relación, pero es que estos señores se demoraban demasiado. Entonces, ante todo cuando uno quiere que el negocio se cierre, Claro, porque que fluya les interesa rápido. que fluya Exactamente. rápido. O yo no sé si ellos sabían que necesitábamos el material. Con urgencia. Con urgencia, pero parece que no, que ellos son así, o sea, ellos, el tema urgencia no es como lo vemos nosotros. Sí, esa gente oriental es complicada, o sea, porque hay que entenderlos a ellos primero también, que exigen y que buscan. Sí. Bueno, Auri, estas serían todas las incógnitas que tendríamos para este programa. Te agradezco de antemano de parte del director, el doctor Guillermo Londoño, que nos hayas acompañado el día de hoy en la grabación de Negocios INTV. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que te tengamos por acá. Igual a los internautas siempre les recomendamos pues apoyarnos en nuestros videos. A la parte técnica muchas gracias también. Igual estamos pendientes y nos vemos en una próxima edición de Negocios INTV. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz Javier. tarde, feliz saludo, feliz día en el horario en que sea que vean el video. Muchas gracias. Gracias.